Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias nuevamente por tu palabra, gracias por este día. Señor, oramos para que esta palabra que nos vas a transmitir el día de hoy se siga grabando en nuestras vidas y permítenos, Dios, ver el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas, en nuestro campo y en nuestra iglesia. Señor, que sea el día donde se restaure el pacto de nuestras vidas y levantemos las torres absolutas del Dios Trino. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver la palabra del día de hoy, que lleva por mensaje, lleva el título El itinerario de Dios. El itinerario de Dios. Y vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si lo tienen, lo leemos todos juntos a una sola voz. Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Absolutamente Dios tiene un plan para todos nosotros. Absolutamente Dios tiene un plan determinado para todos sus hijos. Y dentro de ese plan, Dios va confirmando su palabra en nuestras vidas. Dentro de ese plan, Dios va confirmando realmente su propósito en nuestras vidas. Dentro de ese plan, Dios va confirmando realmente el itinerario de nosotros, y este es el mensaje del día de hoy. Fue en el caso de los 7 remanentes. Veamos por acá nosotros. Cuando hablamos nosotros de 7 remanentes, ¿a quiénes en sí nos estamos refiriendo? 7 remanentes. Ahora, no quiere decir que haya más. Hay más, por supuesto que sí. Pero son personas, estas personas que voy a mencionar, son personas representativas que pudieron trascender cada una de sus circunstancias, pudieron trascender cada uno de su ambiente. Por ejemplo, si nosotros vemos José, el remanente José, él pudo trascender el problema que sucedía ¿en dónde? En la familia. ¿Recuerdan ustedes que los hermanos de José lo odiaban tanto que hasta el punto de que querían matarlo? Remanente José, lo querían matar. Hubo un problema familiar, pero ¿cómo pudo trascender José con este problema, medio de este problema? Con un pacto. Emmanuel, Dios está juntamente conmigo. Al igual que Dios estaba juntamente con José, también Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Amén. ¿Ven? Problema familiar se resuelve con el pacto de Emmanuel. Dios está juntamente conmigo. ¿De quién otro? Si vemos nosotros Moisés no solamente se enfrentaba ante el problema con las personas, sino que era un problema de toda una nación, de todo un pueblo. Porque cuando Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, camino por el desierto, era todo un pueblo, era toda una nación. Y en las relaciones interpersonales, ¿cómo vamos a llevar nuestra vida en las relaciones interpersonales? Con nuestra fuerza va a ser difícil. Por eso, Moisés se aferró a una sola palabra: el sacrificio de la sangre. Y el sacrificio de la sangre es Cristo, que entregó su sangre por nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 18. El sacrificio de la sangre pudo liberar a toda una nación, a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, en medio de todo esto, Moisés le dijo al pueblo: no tengan temor de Faraón y de todo su ejército. ¿Por qué? Porque hoy mismo verán ustedes la gloria de Jehová. Hoy mismo ustedes verán realmente cómo Dios liberará. Y el pueblo y Faraón y todo su ejército, si lo ven, mañana no serán. Dios lucha, Dios pelea por nosotros. Amén. Confesión de Moisés ante una nación.
¿Qué más? Si nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Samuel, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en estas semanas, el remanente Samuel pudo superar y pudo trascender el problema que había por aquellos tiempos, ¿dónde? En el templo, que en nuestro contexto sería la iglesia. En aquellos tiempos, en la vida de Samuel, escaseaba la palabra de Dios. La palabra de Dios no era habitual, a tal punto que el sacerdote Elí no se percataba de lo que estaba sucediendo, y es más, no estorbaba, dice la palabra de Dios, no estorbaba a sus hijos, a pesar de que sus hijos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Elí no los estorbaba, escaseaba la palabra de Dios, había un problema dentro del templo. Y dentro de esta situación, o dentro de este horario, Dios llama a Samuel, que hasta el punto que Samuel dormía al costado del arca del pacto. El arca del pacto es la respuesta. El arca del pacto es nuestro pacto. La palabra de Dios vino aquel día a Samuel, así mismo para nosotros. Cuando Dios vino en nuestras vidas, se terminó todo el problema de nuestras vidas. El problema fundamental fue resuelto. Entonces, ¿cómo superó Samuel el problema del templo? Únicamente con la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Es Cristo, la simiente de la mujer. Por eso, miren cómo es que estas personas pudieron trascender todos estos problemas, todas estas circunstancias. Este mismo pacto fue transmitido para David. Si nosotros vemos el remanente de David, él no solamente pudo superar el problema de la nación o del país, sino que también pudo superar el problema de la sociedad. Toda una sociedad estaba, prácticamente la mayoría de la sociedad estaba en contra de David. Pero David, ¿a qué palabras se aferró? ¿A qué pacto se aferró? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En los tiempos que David era pastor, él declaró eso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando David llegó a ser soldado, del ejército, él que declaraba, ¿cuál era su pacto? Jehová es mi guerrero, Jehová es mi pronto auxilio, Él me va a defender, Él librará al pueblo de sus enemigos. Era su pacto de David. Y cuando llegó a ser rey, Jehová es mi rey soberano, quien gobierna el universo entero. Tenía un pacto, Emmanuel. Tenía un pacto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso pudo superar el problema de la nación y el problema de la sociedad. ¿Y qué pasó luego? Pasaron los tiempos y Dios llama a Eliseo. Eliseo, con un solo pacto, pudo superar el problema, lo que está faltando hoy en día: la idolatría. ¿A qué pacto se aferró? No quiero Jericó, solamente dame la doble porción de tu Espíritu Santo. Dame la doble porción de tu Espíritu Santo, y con este poder que trasciende el tiempo y el espacio, pudo quebrantar la idolatría de aquellos tiempos. En este tiempo hay mucha idolatría. En este tiempo se están levantando muchas cosas que realmente traen una gran confusión espiritual. Pero Eliseo, ¿cómo pudo derrotar esa corriente idólatra? Únicamente con la doble porción de tu Espíritu Santo. Hasta el punto que el criado de Eliseo, cuando vio al ejército que los rodeaba, al ejército de Samaria que los rodeaba, el criado dijo: ¿ahora qué vamos a hacer, Señor? Miren cómo está este ejército en contra nuestro. Y Eliseo ora y le dice: no tengas miedo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está con ellos. Y al instante oró: Señor, abre los ojos de este criado para que vea. Y Dios abrió los ojos de este criado. ¿Y qué sucedió? El criado vio que estaban rodeados con jinetes de a caballo alrededor de ellos. Son los ángeles, son el ejército espiritual que Dios manda alrededor de todos sus hijos. Los defiende y los protege. La doble porción del Espíritu Santo es un poder que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese mismo poder Dios ha prometido para nosotros. Amén. Amén. Yo
prohibido para nosotros. Luego, si vemos nosotros al remanente Isaías, el remanente Isaías no solamente superó el problema de la idolatría, sino el problema de la cautividad. Un problema de la cautividad, es decir, de la esclavitud. Es lo que el pueblo de Israel, por haber olvidado el pacto, ellos fueron llevados cautivos. Pero Isaías, al igual que los otros remanentes, ¿a qué palabras se aferró? A la bendición de Manuel. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo pudo superar Isaías el problema de cautividad? Con la bendición de Emmanuel. La Virgen concebirá y pondrá su nombre Emmanuel. Un niño nos es nacido. La bendición de Emmanuel quebranta la cautividad. La bendición de Emmanuel termina toda idolatría. La bendición de Emmanuel quebranta todo el pecado. Y no solamente eso, sino que también Dios le da, Isaías capítulo 6, versículo 13, el movimiento de los remanentes, la simiente santa, porque habría de restaurar este pacto, habría de restaurar esta promesa, la bendición de Emmanuel, y porque Dios va a hacer las misiones mundiales, porque Dios va a hacer la evangelización, por eso ha llamado a los remanentes, nuestra continuación. No los ha llamado de cualquier manera. En Romanos capítulo 11, versículo 5, nos dice que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué razón? Porque es a través de los remanentes que se va a levantar el movimiento bíblico de los remanentes. El movimiento bíblico de las misiones mundiales es a través de ellos que vamos a restaurar el pacto de la simiente santa, que es solo Cristo. Amén. Es ese pacto. Luego, en el tiempo de la colonización de Roma, Dios llama a Pablo. Y Pablo, ¿qué confesó? En medio de la colonización, en medio de la idolatría, en medio de la colonización de Roma, porque con Roma había colonización de Roma, Roma había colonizado al pueblo judío hasta el punto que les hizo sus esclavos, por decirlo así. Pero en medio de todo esto, Pablo levantó un movimiento de evangelismo que trajo una gran restauración. Pablo solamente con un solo pacto, él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo que vivo en la fe, ahora lo vivo en la fe en Cristo Jesús, mi Señor, en que dio su vida por mí. Y con esto puedo quebrantar realmente toda idolatría, puedo quebrantar toda chamanería, puedo quebrantar toda adivinación en el campo que estaba operando en los tiempos de él. Por eso, miremos nosotros, cada problema que se levantaba en la familia, en la nación, en el pueblo, en el templo, en la sociedad, en el país, en la cautividad, colonización, adivinación, la única respuesta a estos problemas, porque son espirituales, es únicamente Cristo. Amén. No hay otra respuesta para nosotros. Hagamos realmente una batalla espiritual enfocados en el nombre de Cristo. Los remanentes lo hicieron así. Los remanentes José, Moisés, Samuel, David, Eliseo, Isaías, Pablo, se aferraron a este pacto, la simiente santa, la simiente de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los bendigo para que nuestro Dios Trino se establezca en nuestras vidas, para que Dios Trino venga sobre nuestra familia, para que Dios Trino se establezca en nuestro hogar y se levanten las obras del trono celestial. Esto realmente es un pacto absoluto, que el itinerario de Dios realmente se cumple en nuestras vidas. Por eso, el primer punto, nosotros ahora mismo estamos en un itinerario del pacto. Estamos dentro de un itinerario del pacto. Es donde Dios realmente en este tiempo está levantando un movimiento que trae restauración. Es un movimiento
que trae restauración, es un movimiento que trae salvación, es un movimiento que trae, santificación, y un movimiento que trae glorificación. ¿Por qué? Porque el pacto de Cristo todo lo supera. El pacto de Cristo lo hace todo perfectamente. Amén. Y nosotros estamos dentro de este pacto. Amén. Lo bendigo para que este itinerario del pacto esté sobre nuestras vidas. La restauración de Dios, la salvación de Dios, la santificación de Dios y la glorificación de Dios sea mi pacto eterno. Amén. Amén. Estamos dentro de este itinerario. Y no solamente estamos dentro de este itinerario del pacto, sino que también estamos dentro del itinerario. ¿Qué itinerario? De la oración. Dios absolutamente está cumpliendo nuestras oraciones. Dios absolutamente responde nuestras oraciones. ¿Y cómo lo responde? ¿De qué manera lo responde? Lo responde conforme a su tiempo y conforme a su horario. Amén. Amén. Dios no responde de acuerdo a mi horario, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que nosotros queremos, Él sabe lo que a nosotros nos hace falta en sí. Por eso, hagamos realmente que este itinerario de la oración sea el mayor tiempo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no estamos orando a una persona cualquiera, estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que hace todas las cosas posibles. Por eso, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 14, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esto realmente es un pacto. Esto realmente es una promesa. Hasta ahora, quizás no hemos recibido nada. Hay que pedirle en oración. ¿Cuál es la palabra que Dios nos está dando el día de hoy? Con esa palabra hago mi oración. Con esa palabra hago que vengan esas respuestas sin precedentes, respuestas que trascienden el tiempo y espacio. Esas son las respuestas que Dios ha preparado para nosotros, porque eso es lo que hace la oración. La oración trasciende el tiempo y el espacio. Ahora mismo nosotros estamos dando el culto acá. Mientras damos el culto, estamos orando por nuestros familiares que se encuentran en otras provincias. Estamos orando por nuestros familiares que se encuentran quizás en otras naciones, en otros países. Eso es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Y hace que vengan las respuestas sin precedentes, respuestas sin precedentes, respuestas que nunca antes hubo y nunca después habrán. Son respuestas únicas que Dios permite que nosotros lo disfrutemos mientras estamos dentro del itinerario de Dios. Cuando hablamos de itinerario de Dios, ¿cómo debemos entenderlo? ¿Cómo debemos de comprenderlo? Estamos siguiendo, en otras palabras, un camino que Dios mismo ha preparado. Estamos siguiendo un camino que Dios mismo lo ha preparado para que nosotros vayamos en Él, porque somos pueblo del pacto. Somos pueblo realmente que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Por eso nosotros solamente somos instrumentos escogidos. Amén. 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 La obra es Dios quien la hace. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos. No es que yo haga el evangelismo. No es que ustedes hacen las misiones mundiales. Dios lo hace a través de nosotros. Amén. Amén. Dios hace su obra a través de nosotros. Eso es algo absoluto. Cuando nosotros pretendamos o querramos o pensemos que nosotros estamos haciendo el evangelismo, de ese momento vendrá confusión. Porque la obra no es nuestra. Es Dios quien se lleva toda la gloria. Amén. Es Dios quien se tiene que llevar toda la honra. Por eso es Él quien hace la obra a través de nuestras vidas. Y por esa razón, Dios nos permite estar dentro del itinerario. ¿Qué itinerario? El itinerario del evangelismo. El itinerario del evangelismo. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde realmente
todas las cosas son absolutamente posibles. Es ahí donde todo es sanado, porque únicamente el evangelismo sana a la persona. Solamente el evangelismo sana realmente nuestras vidas. El evangelismo sana nuestro hogar. El evangelismo sana esta época. Solamente el evangelismo en las misiones no solamente sana, sino que el evangelismo detiene. El evangelismo detiene y soluciona un problema. Y este no es un problema cualquiera, sino soluciona el problema original. Solamente es el evangelismo quien puede detener y soluciona el problema original. Este problema original ni ustedes ni yo lo podemos solucionar con nuestras propias fuerzas. Es absolutamente imposible. Es únicamente con el pacto de Cristo, a través del evangelismo. El evangelismo que Dios lo cumple. Por eso el evangelismo nos sana. El evangelismo detiene y soluciona realmente el problema fundamental de nuestras vidas. Por eso tenemos que nosotros ver en qué horario me encuentro yo dentro de este movimiento del evangelismo. En qué lugar me encuentro yo dentro de este itinerario del pacto o de este viaje del pacto, de esta jornada del pacto. Dios nos ha permitido estar dentro de un pacto absoluto que se cumple realmente de una manera concreta y absoluta. Dios nos permite estar dentro del itinerario de la oración, donde Dios responde con toda precisión en nuestras vidas. Y porque Dios responde, nos permite estar dentro de este horario de evangelismo. Amén. Dentro de este horario de evangelismo, miremos nosotros cómo es que Dios usó a los 7 remanentes. No hay excusa. ¿Problemas familiares? ¿Quién no ha tenido problemas familiares? ¿Problemas en la sociedad? ¿Quién no ha tenido problemas en la sociedad? ¿Problemas con los gobiernos? ¿Problemas con el país? ¿Quién no ha tenido? Miremos acá. Miremos acá. Por eso, miremos nosotros. ¿Cómo es que estas personas pudieron trascender cada una de sus circunstancias? Cada uno con sus problemas. Ellos pudieron trascender con solamente un pacto. Emmanuel, Dios juntamente con nosotros. Amén. Amén. Dios juntamente con nosotros. Y esto nos lleva a tener una conclusión muy importante para nosotros. Si bien es cierto, estamos dentro de este pacto absoluto, si bien es cierto, estamos dentro de este itinerario donde Dios cumple perfectamente nuestras vidas, tenemos que ver realmente el horario para nosotros, el horario para nuestra familia y el horario para nuestra siguiente posteridad, porque hay un horario para cada nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este tiempo? En este tiempo lo que Dios quiere es esto, que Proverbios 18:10 sea mi pacto, que la torre de Jehová sea mi torre, que la torre de Jehová sea mi salvación, que la torre de Jehová sea mi pacto eterno. Torre fuerte es el nombre de Jehová, hacia él corre el justo y será levantado. Amén. Seremos levantados, hermanos. Amén. Seremos levantados. No hay problema que pueda detener o pueda hacernos fracasar. No hay problema. ¿Por qué? Porque Dios está juntamente con nosotros. Y mientras Dios esté juntamente con nosotros, que es algo eterno, que es algo absoluto, absolutamente Dios nos dará a nosotros la victoria. Hay una victoria que está garantizada. Hay una victoria que ya está preparada. Hay una victoria que Dios nos da de antemano. Y mientras nosotros vayamos por este camino, tenemos que levantar una torre de agradecimiento. Vamos a ser agradecidos a Dios. Vamos a ser agradecidos a Dios por todas sus bendiciones. Vamos a agradecer a Dios porque nos permite darle el culto a Dios. Hermanos, no perdamos realmente esta palabra por nada. No perdamos esta gracia. No perdamos nada, hermanos. Porque la palabra de Dios lo supera todo. En el tiempo del culto tiene que ser el mayor tiempo de nuestras vidas.
que el tiempo del culto sea el día más glorioso, el momento más glorioso para nosotros, porque ¿saben lo que Satanás va a querer siempre hacer en nuestras vidas? Recuerden esto, hermanos. Satanás lo que siempre va a querer hacer es robarnos el culto. ¿No me creen? Acompáñenme, por favor, Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4? Miren, la tentación de Satanás. La tentación, claro, Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo cuando lo llevó al desierto. El versículo 4 dice, el 3. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, el diablo mismo usa la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es el énfasis de Satanás? Que le adoremos. En otras palabras, nos quiere robar el culto. Nos quiere robar el culto. Y respuesta a eso, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo le servirás. Amén. Amén. Yo los bendigo, hermanos, para que todos los días de nuestras vidas tengamos victoria en el culto. Al tener victoria en el culto, vamos a tener victoria en la vida. Amén. Amén. Ese es el itinerario de Dios, que Dios quiere que nosotros le demos el culto a Dios. Por sobre todas las cosas, el culto a Dios, porque es ahí donde Dios nos da la palabra de vida. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar dentro de este itinerario del pacto, tu itinerario, Señor. Gracias porque nos has llamado como instrumentos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, te damos las gracias porque en Cristo Jesús todo ya está resuelto, porque en Cristo Jesús todo ha sido ya consumado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a tener un tiempo de foro. Amén. Me despido de los hermanos que están en las redes sociales. Que Dios los siga bendiciendo y que sigamos disfrutando esta semana que Jesús es escrito en nuestras vidas. Amén. Muchas bendiciones. Amén.